¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar frente a ustedes nuevamente, continuando con el desarrollo de los temas del curso de Historia Universal. Hasta el momento hemos desarrollado varias culturas de la Edad Antigua. Hay que recordar que la historia universal se divide en 4 edades. Esto lo hizo un alemán llamado Christopher Keller, realizó la división de la historia universal en las llamadas edades. Christopher Keller dividió la historia universal en edad antigua, edad media, edad moderna, y luego aparece la edad contemporánea. Entonces, siguiendo esta división de la historia universal, es que nosotros nos ubicamos en la primera de todas esas edades. Nos encontramos en la edad antigua. Y dentro de la edad antigua, lo que se estudia son los principales pueblos que se han desarrollado dentro de la edad antigua. Por ejemplo, hemos visto la región de Mesopotamia, hemos visto Egipto, también has podido ver a Fenicia, has podido ver un poco de los persas, es decir, son pueblos de la edad antigua. Ahora, continuando con la edad antigua, nos vamos a ir al continente de Europa, a una península llamada los Balcanes. Y en esa península se ubicó una cultura que es considerada la madre de la civilización occidental. Otros le dicen la cuna de la civilización occidental. Quiere decir que al mundo nosotros podemos dividirlo en Oriente y Occidente. En Oriente, las primeras culturas fueron los sumerios, Egipto, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? También estuvieron los fenicios, los hebreos también estuvieron los persas, ¿sí? Muchos pueblos, la India, China también, son orientales. Pero lo que ahora vamos a ver es el pueblo más antiguo de Occidente, que se desarrolla en el continente de Europa, en un lugar llamado Grecia, ¿ok? En un lugar llamado Grecia. Sucede que Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental. ¿Por qué la cuna? ¿Por qué la cuna? Porque es el lugar de origen, es el lugar de nacimiento de grandes aportes que forman parte de nuestra vida diaria. Los griegos fueron sorprendentes en el aspecto cultural, es decir, aportaron muchas cosas en la literatura, en la filosofía, en la oratoria, en la medicina, en la matemática, en la historia, en la arquitectura, en la escultura, en la religiosidad. O sea, donde tú vayas, donde tú veas, hay griego. Donde tú veas, hay inspiración griega. ¿Sí? Por ejemplo, mira, algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Tú observas esta imagen de aquí, mira. Esta imagen que está aquí es un templo sagrado griego llamado el Partenón. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? El Partenón. Este Partenón fue construido en las partes altas de la ciudad de Atenas. Esas partes altas de la ciudad de Atenas se le llama la Acrópolis. Entonces, el Partenón está ubicado en la Acrópolis, en la antigua ciudad de Atenas, territorio griego. Este Partenón era el templo sagrado y es símbolo de la cultura griega hoy en día. Cada vez que nosotros decimos Machu Picchu, rápidamente se viene a la mente a los incas, ¿sí o no? Es lo más representativo de los incas, ¿sí o no? Cuando decimos las pirámides, Egipto, no responde porque sabe que las pirámides es algo que representa a Egipto, ¿sí o no? Porque es de ellos. Cuando escuchamos el nombre, por ejemplo, la muralla, China, rápido, ¿sí o no? ¿No? Cuando hablamos la India, Taj Mahal. Cuando hablamos Chimú, acá en el Perú, Chan Chan, ¿no? Primeras culturas. Cuando hablamos las líneas de Nazca, no sabe que siempre hay alguna construcción que es el máximo símbolo de alguna cultura. Sucede que cuando uno también dice el Partenón, rápidamente se identifica con Grecia porque es lo que más hace recordar. Ese Partenón tiene unas murallas, unas columnas especiales. ¿Ves estas columnas? Estas columnas que tú ves aquí se le conoce con el nombre de estilo jónico. Columnas de estilo jónico. Aparte de existir columnas de estilo jónico, también existen otros tipos de columnas que los griegos inventaron. El estilo de columna dórico y el estilo de columna corinto. Hay 3 estilos, el estilo jónico, el corinto y el dórico. Aquí lo que estamos viendo en el Partenón es el estilo jónico en sus columnas, ¿sí? Ahora, tú dices, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? A mí que me interesa eso.
Sucede que ese es un gran aporte de los griegos a la humanidad, porque hasta hoy en día se utiliza. Si algún día tú vas a una gran iglesia, una catedral, si tú vas a un templo grande, si tú vas al museo, por ejemplo, ¿no? Al museo más antiguo que tenemos, si tú vas al Palacio de Gobierno, donde está nuestro presidente Vizcarra, o vas al Congreso, o vas al Poder Judicial, esas grandes construcciones tienen tipo de columna griega, ¿sí? Uno quizás ni cuenta se da, pero si se percata esas enormes columnas que levantan que sostienen los pesados techos, son de ese estilo. Ahora, tú no vas a decir, profesor, ¿y aquí mi vecino tendrá ese estilo de columna? No, pues no, no. Estamos hablando de columnas gigantescas de gran tamaño, ¿sí? En nuestras casas nosotros tenemos columnas que sostienen un piso nada más, ¿sí o no? Son pequeñas, nada más son vigas que le decimos. Este tipo de columnas son para que sostengan un inmenso peso, que es el techo de estos templos. Por lo tanto, el Partenón es lo que más simboliza a Grecia, uno. Segundo, los griegos aportaron en arquitectura diferentes tipos de estilo, el corinto, el dórico y el jónico, ¿sí o no? Profesor, acá porque hay una imagen que dice democracia, porque resulta que ese es el principal aporte que dejan los griegos a la humanidad. ¿Me escuchaste bien? El principal aporte que dejan los griegos a la humanidad es la democracia. La palabra demo viene de pueblo, la palabra kratos viene de poder. Entonces, democracia significa poder del pueblo. Es lo que hoy en día existe. Hoy en día nosotros vamos a votar, ¿sí o no? Para elegir a nuestro presidente, para elegir a nuestros congresistas, para elegir a nuestros alcaldes. Nosotros tenemos que ir a votar y elegirlos. ¿Por qué nosotros lo elegimos? Porque estamos dentro de un país que tiene un sistema de gobierno en el cual se aplica la democracia. Somos un país con democracia, ¿no? Elegimos a nuestras autoridades. Sucede que esto de democracia se origina en Grecia. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta por qué decimos que Grecia es la cuna, es el origen? ¿Mm? Porque ahí nace la democracia. Un ateniense, ¿no? De la ciudad de Atenas, ¿no? Un ateniense llamado Clístenes fue el que se le ocurrió crear la democracia, que se elija a los representantes. Era una democracia limitada. No todos tenían la libertad de elegir. Hoy en día, todos los que son mayores de 18 años votamos y podemos elegir, ¿sí o no? Todos, sin distinción. En cambio, cuando nace la democracia con Clístenes, quienes pueden elegir a los gobernantes son todos, pero todos los que son considerados ciudadanos, ¿ok? Ya más adelante vamos a empezar a ver cada uno de estos de manera individual. Ahorita lo que estamos haciendo es mostrar una visión general de muchos diferentes aportes que van a dejar Grecia para que tú te convenzas de por qué Grecia es considerada cuna de la civilización occidental. Tenemos en arquitectura el Partenón, tenemos en política la democracia, ¿no? Tenemos en política la democracia, tenemos en deporte, ¿no? Las Olimpiadas, ¿sí? Las Olimpiadas, ¿sabías que es un aporte griego, ¿no? Ya te voy a contar la historia, cómo se creó las Olimpiadas, quién lo creó y cómo fueron las primeras competiciones atléticas, ¿no? Fue creación de los griegos, ¿no? De una región llamada Macedonia, es que sale las primeras Olimpiadas, ellos lo crearon, pues, ¿no? En escultura, miren, en escultura tenemos algo nuevo que ellos también trajeron. Lo que sucede es que antes de Grecia, las culturas que eran más antiguas que Grecia, cada vez que esculpían, ¿no? Se esculpe en algún tipo de piedra, ¿no es así? Entonces son esculturas. Las esculturas que esculpían eran esculturas muy rígidas, muy quietas, ¿sí? Muy intocables. En cambio, los griegos, ¿qué cosa hicieron? Los griegos crearon algo nuevo que no se conocía y que hoy en día es normal, ¿no? Pero que los griegos lo iniciaron. Se llama la sensación de movimiento. Algo nuevo que trajeron los griegos en escultura es la sensación de movimiento. Es decir, que esa escultura que han realizado pareciese que se está moviendo. Y eso lo ves claramente aquí, ¿o no? Esto que tú observas aquí se llama el discóbolo. En el discóbolo ves que un atleta está en su mano un disco y se está preparando, está agarrando fuerza para lanzar el disco a lo lejos, ¿no? ¡Fum! Lo va a lanzar, ¿sí o no? Pero tú te das cuenta en la escultura, al verlo, tú te das cuenta que él está preparado para lanzar.
quiere decir que te está dando una sensación de movimiento. No está quietito y no, quietito, quietito, no está, sino que estás como que alistándose para tirar algo, ¿sí o no? A eso pues nos referimos con sensación de movimiento. Antes de Grecia, es decir, Egipto, los sumerios, los fenicios, los persas, todos ellos no conocían eso. En su escultura no aplicaban eso. Esto es algo innovador, algo nuevo que crea los griegos y de ahí en adelante se va a utilizar. Otro aquí, mira. Profesor, esto sí yo conozco, son los dioses griegos. ¿No? Eso lo veo por todos lados, los dioses. Zeus, Poseidón, Artemisa, Atenea, Hades, Ares, es decir, los dioses del Olimpo. Pues resulta que los griegos fueron politeístas, eso es obvio, es decir, creyeron en muchos dioses. Todos estos dioses, dirigidos por el principal, que era el dios Zeus, el dios padre, todos ellos radicaban, vivían en un lugar llamado el Olimpo. ¿No? De ahí son todos estos dioses. La historia de los dioses es bien amplia. Los griegos, como te dije, están en todos los campos lo vemos a los griegos. Y en literatura, los griegos tienen una gran cantidad de historias, muchas de ellas inventadas, ¿no? Eso se le llama mitología. En la mitología griega hay una gran cantidad de historias inventadas, que nos habla acerca de la creación de los dioses, cómo es que Zeus logra tomar el poder y de ahí vienen sus hijos y sus hermanos. Por ejemplo, Poseidón es el dios del mar, ¿no? Y es hermano de Zeus. Atenea es la hija, diosa de la sabiduría, es la hija de Zeus, ¿no es así? Aparte de Poseidón, tiene otros hermanos Zeus, Hera, la diosa madre, o si no, Hades, el dios del inframundo, vienen a ser sus hermanos, ¿no? Y tiene muchos hijos. Pero estos dioses, que le podemos llamar los dioses del Olimpo, no son los únicos. La mitología griega te narra acerca de historias más amplias que antes que los dioses griegos ya existieron otras criaturas que gobernaban el universo, que gobernaban el cosmos. Antes que los griegos estaban, por ejemplo, los llamados titanes, ¿ya? Los hecatónquiros. Había una gran cantidad de historias cuando hablamos de Grecia en literatura. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y qué aporte dieron los griegos entonces en literatura para la humanidad? Aparte de su larga lista de historias, porque en colegio tú lo ves, en la universidad también lo vas a seguir viendo cuando hablamos sobre la Ilíada, obra literaria griega, la Odisea, ¿no? Prometeo encadenado, la historia del laberinto del Minotauro, ¿no? La guerra de Troya cuando se habla. O sea, hay una gran cantidad de historias, Edipo Rey, ¿sí? Por lo tanto, si la pregunta fuese, ¿qué de nuevo trajeron los griegos en cuanto a sus dioses? La respuesta sería una palabra nueva, mira. Trajeron la humanización de sus dioses. Es como en escultura, mira, algo parecido en escultura. ¿Qué pasó en la religión? Antes de los griegos, los dioses egipcios, los dioses de los fenicios, los dioses de los sumerios, etcétera, todos sus dioses son dioses perfectos, están en el cielo. Dioses inmortales, no les pasa nada. ¿Ya? Dioses que no puedes mirarlos directamente, tienes que agachar la cabeza ante ellos, suplicar ante el gran poder de los dioses. Son perfectos, intocables los dioses. Pero los griegos trajeron algo nuevo. Cuando aparece Grecia y empiezan a crear sus dioses, empiezan a inventar sus dioses, a los dioses les empiezan a dar características humanas. ¿A qué me refiero? A que los dioses griegos tienen emociones y sentimientos humanos. Cuando tú lees la literatura griega, cuando tú estudias acerca de los dioses, puedes ver que hay muchos dioses que odian, dioses vengativos, dioses que aman, dioses que van a descender a la tierra, adquieren forma humana y tienen relaciones con algún ser humano. Y producto de eso tienen un hijo, ¿no? Un semidios que se le va a llamar.
Entonces, si tú te das cuenta, los griegos lo que han hecho es ponerle sentimientos y emociones humanas a sus dioses. No son dioses perfectos, intocables, no, sino son dioses que bajan a la tierra, dioses que se relacionan con los seres humanos, dioses que luchan inclusive, porque hay muchas historias de literatura griega en la cual algunos seres humanos intentan luchar contra el poder de los dioses. ¿Mm? Tenemos a Teseo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo nuevo, lo innovador que trajeron los griegos en cuanto a sus dioses? Que los van a humanizar, que a sus dioses le van a dar características humanas. Listo, chicos, entonces vamos a pasar a iniciar el tema de Grecia. Lo que hemos visto en este momento son algunos de los grandes aportes que va a dejar Grecia. Y con eso que concluimos, que Grecia es cuna de la civilización occidental, porque luego todo este conocimiento lo va a pasar a otros pueblos, a otros, y va a llegar hasta hoy en día, ¿sí o no? Hasta nosotros. Nosotros hoy en día tenemos bastante de Grecia. Nosotros hoy en día aplicamos la democracia, ¿sí o no? Nosotros hoy en día utilizamos en nuestras grandes construcciones columnas de estilo griego, ¿sí o no? Hoy en día practicamos las Olimpiadas. Bueno, este año no, por COVID no nos deja, ¿no? Pero practicamos las Olimpiadas, ¿sí? Utilizamos la sensación de movimiento en nuestras esculturas. Y en cuanto a literatura, bueno, estudiamos mucho de la literatura de los griegos, aunque no humanizamos a nuestros dioses, eso sí no lo hacemos hoy en día, porque nosotros hoy en día sabemos que existe un único y verdadero Dios, ¿no? Que es el Dios Jehová, nuestro Dios cristiano. En cambio, los griegos eran politeístas, creían en falsos dioses, ¿no? Zeus, Poseidón, Atenea, Artemisa, etc. ¿Listo, chicos? Entonces, se entendió esto. ¿Ah? Pasamos a Grecia. Mira, ahora sí, para que lo veas, mira. Ubicación. ¿Dónde se encuentra ubicado Grecia ahora? Mira, ¿ve? Mira, observa el mapa. Observa bien el mapa. Obsérvalo bien. Ya, listo, ya lo observaste, ya. Explicamos, mira. Te había dicho hace un momento que Grecia se ubicó en Europa, en una península llamada los Balcanes, ¿no? Por eso que acá dice los Balcanes. Acá el título del mapa te dice el mundo griego. ¿Por qué te dice el mundo griego? Porque te presenta a Grecia en su máxima expansión. Los griegos no solamente van a habitar Grecia, sino que también van a habitar otros lugares fuera de Grecia. Esas ciudades que se encuentran fuera de Grecia se les conoce como colonias, colonias griegas. Vayamos por parte. Este lugar, mira el cursor, ¿ah? Este lugar se llama los Balcanes. Este lugar se llama los Balcanes. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí. Todo esto es los Balcanes. Este lugar de aquí, ahora mira la flechita, este lugar es territorio griego. Esto es Grecia. Y en Grecia, los griegos van a fundar una gran cantidad de ciudades que se les llama polis o ciudades-estado. Profesor, ¿por qué polis? Porque la palabra polis significa ciudad para nosotros. Cuando tú escuchas, por ejemplo, metrópolis, metro, grande, polis, ciudad, una gran ciudad, ¿no? Es metrópolis. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y por qué se les dice ciudades-estado? Porque cada una de las ciudades que se van a crear van a ser ciudades con un gobierno propio. Es decir, todas las ciudades griegas no están unidas con un solo gobernante. ¿Ya? Grecia es una gran cantidad de ciudades-estado, ¿no? Imagínate el Perú. Nosotros hoy en día en el Perú tenemos como 24, ¿no? 24 regiones, 24 departamentos, ¿sí? Tenemos Tacna, Piura, Tumbes, Lima, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, etcétera, ¿sí? Pero todo el Perú obedece a un gobierno central que está en Lima, ¿no? Aquí en Lima está nuestro presidente Martín Vizcarra, nuestro Congreso, ¿sí o no? El gobierno de todo el Perú está en Lima. Entonces, todos los departamentos obedecen a Lima, a un gobierno central. Conclusión, es un solo estado, un solo estado. En cambio, imagínate ahora que Tacna tuviera su propio presidente. Tacna. Imagínate que Arequipa tuviera también su propio presidente. Que Huánuco, su propio presidente, sí, su propio Martín Vizcarra. Tumbes, su propio presidente y su propio Congreso también, ¿no? Entonces, ¿frente a qué estaríamos?
estaríamos frente a ciudades-estado. Tacna sería ciudad-estado, Huánuco sería ciudad-estado, Arequipa sería ciudad-estado. ¿Por qué? Porque tiene su propio gobierno independiente. ¿Ya? Eso es una ciudad-estado. Una ciudad-estado es una ciudad, es un lugar en el cual tienen un propio gobierno, un gobierno central para ellos, nada más. Todos los que habitan acá, ¿dónde está la flechita? Todos los que habitan acá son griegos, pero cada una de las ciudades que han fundado son ciudades-estado, que tienen su propio gobierno, son separados. Ah, profesor, entonces son como si fueran pequeños, pequeños países diferentes. Podría ser, pero todos están unidos por otras cosas. No están unidos por el gobierno, pero sí están unidos por otra cosa. ¿Qué cosa los une a todos ellos? Uno, que habitan la misma región, los Balcanes. Segundo, que adoran a los mismos dioses. Tercero, que tienen el mismo idioma, el griego, ¿no? El mismo idioma. ¿Mm? Cuatro, que son de la misma raza. Entonces te das cuenta de que hay muchas cosas que relacionan a todos ellos. Por eso que a todos ellos les podemos llamar griegos. Todos son griegos. Pero políticamente, cada uno tiene su propio gobernante. Son ciudades-estado. Listo. Veamos. Te dije, este lugar de aquí es los Balcanes. ¿Sí? Y en este lugar se va a fundar una gran cantidad de ciudades-estado. Mira, Delfos, la ciudad de Tebas, la ciudad de Corinto, la ciudad de Olimpia, la ciudad de Argos, la ciudad de Tirinto, la ciudad de Micenas, la ciudad de Pilos. Hay un montón de ciudades, ¿sí o no? ¿No? Y de todas ellas, la que más conocemos nosotros son la de Atenas, que está acá, mira, Atenas. Y la otra que es Esparta. Bueno, en el mapa no está, pero Esparta estaría por aquí más o menos, mira. Por aquí debería estar Esparta, ¿ok? Por aquí está, Esparta. También tenemos, ya dijimos Tebas, ¿no? Todas estas son ciudades, ¿ya? Ahora, aquí en esta isla que se llama la isla de Creta, también hay ciudades, mira, la isla de la ciudad de Nosos, la ciudad de Agia Triada, la ciudad de Faistos, hay una gran cantidad de ciudades, ¿correcto? ¿No es así? ¿Mm? ¿Okay? Pues resulta que con el paso del tiempo, los griegos que van a estar aquí se van a ir desarrollando tanto, van a ir aumentando tanto su población que van a tener que salir de Grecia a buscar nuevos lugares donde vivir, a expandirse. Por eso es que los griegos empezaron a expandirse y fundar ciudades fuera de Grecia. ¿Dónde? Mira, se fueron al sur de Italia, fundaron Crótona, fundaron otra ciudad, Síbaris, fundaron otra ciudad griega, Tarento. Tú te das cuenta que en una ciudad hay miles de habitantes, ¿sí o no? Mujeres, niños, ¿no? Ancianos, hombres, ¿no? Todo eso, miles, están en una ciudad, ¿sí o no? Ya. La ciudad de Elea. Aquí en la isla de Sicilia fundaron la ciudad griega de Agrigento. Otros griegos fundaron la ciudad de Siracusa. Otros griegos fundaron la ciudad de Himera. Otros griegos. ¿Te das cuenta de que hay una gran cantidad de ciudades griegas en el sur de Italia y en la isla de Sicilia? ¿No? ¿No? Esas ciudades griegas también se les llama colonias griegas. O sea, ¿por qué colonias? Porque están fuera de Grecia. Porque están fuera de Grecia, se les dice colonias. Y si te das cuenta, no solamente se expandieron hacia Occidente, sino también los griegos se expandieron hacia Oriente, hacia el otro lado. Fundaron una gran cantidad de ciudades acá, en las islas del mar Egeo. Aquí tienes a Delos, por ejemplo, Naxos, Samos, Lesbos. En el Asia Menor, porque este lugar se llama el Asia Menor, ¿no? Continente de Asia, mira, fueron a otro continente. En el Asia tenemos, por ejemplo, a Éfeso, tenemos a Mileto, más abajo vamos a tener a Halicarnaso, en esta isla tienes a Rodas. Conclusión, chicos, en pocas palabras, los griegos lograron expandirse territorialmente a lo largo del mar Mediterráneo, hacia el sur de Italia, en occidente, y hacia el Asia Menor, en el oriente. Y también te debes dar cuenta que cada vez que se expande, no solamente se expande el territorio, sino las personas que se van a vivir a esos lugares, ¿qué cosas están llevando consigo? No, pues a su familia, claro, ya sabemos que a su familia, ¿no? ¿Qué están llevando consigo? Su idioma, sus costumbres, su religión, ¿no? Sus actividades comerciales, todo lo que saben hacer lo están llevando. En otras palabras, la cultura griega se empieza a expander, ¿no? Se empieza a expander. Ok, chicos, entonces quedó claro, ¿eh? El mundo griego es extenso.
Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y para que se expanda por todos esos lugares, tuvo que haber guerras? No, no necesariamente, no. Los griegos van a colonizar lugares deshabitados. Ahora, con el tiempo van a haber guerras, con el tiempo van a haber guerras, sí, ¿ya? Pero los griegos cuando se expanden fundan ciudades deshabitadas. Cuando luego aparezcan los romanos por acá, los romanos van a luchar contra los griegos para botarlos de este lugar, ¿no? Y lo van a lograr, pero eso es más adelante. Por ahora estamos viendo que Grecia se ubicó en los Balcanes, uno. Segundo, formaron ciudades que se les llama polis o ciudades-estado. Tres, que las dos principales ciudades o polis-estados fueron Atenas y Esparta. Cuatro, los griegos, debido a su crecimiento de población, debido a su actividad comercial y debido a su desarrollo, empezaron a expandirse por el sur de Italia y por el Asia Menor. ¿Sí o no? Se difunde la cultura griega. Y cinco, ¿ya? Y cinco, el mundo griego se compone mediante la colonización. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Hasta ahí espero que hayas entendido y ya vistes el mapa y ya sabes dónde se extiende o cómo se extendió la cultura griega, ¿ya? Hay que tener en cuenta, chicos, que lo que estás viendo aquí, en el mapa es la máxima expansión de Grecia en ese entonces, ¿ok? Tú estás viendo a Grecia cuando ya se expandió. Cuando nosotros empecemos a hablar sobre la historia de Grecia, tenemos que retroceder a sus inicios, es decir, antes de que surjan las colonias. Repito, cuando empecemos a ver la historia de Grecia, tenemos que partir desde el inicio, es decir, desde antes de que aparezcan estas colonias, todas estas ciudades, ¿no? Vamos a partir desde que no existía ninguna ciudad y cómo fue apareciendo la primera, la segunda, la tercera, las demás y cómo se expande, ¿sí o no? ¿No? Tenemos que verlo en orden por partes. Mira, primeros habitantes. Los primeros habitantes de Grecia fueron conocidos con el nombre de pelasgos y se ubicaron, esto es los Balcanes, ya sabes, ¿sí? Esto es los Balcanes, y se ubicaron no solamente aquí en los Balcanes, sino se ubicaron aquí en esta isla, que se llama la isla de Creta, ¿ya? La isla de Creta. Ahora, con el paso del tiempo, los habitantes de la isla de Creta se hicieron los más poderosos, ¿no? Se les empezó a llamar cretenses, porque son de la isla de Creta. Y si te das cuenta, como es una isla y está rodeado de mar, está rodeado de agua, entonces su principal actividad económica fue el comercio de navegación, ¿sí? Llevar productos a través del mar. Ellos eran comerciantes marítimos, los cretenses, ¿sí? Ahora, no confundir la palabra cretense con pelasgos. Pelasgos se le llamó a los primeros habitantes, pero con el paso del tiempo, cuando fueron desarrollándose más, empezó a llamárseles cretenses. ¿Okay? Cuando yo te pregunte, por ejemplo, en el examen, suponte que diga, ¿quiénes fueron considerados los primeros navegantes del mundo antiguo? La respuesta es los cretenses. ¿A qué actividad económica se dedicaron los cretenses? Al comercio de navegación, al comercio en el mar, ¿sí? ¿Ok? Al comercio en el mar. Ahora, esto es en los inicios. ¿Ya? Esto es antes de que surja Atenas, Esparta, Tebas, todo lo que has visto en el anterior mapa, ¿ya? Vamos a borrar todas las ciudades griegas. Imagínate, borra todas las ciudades griegas de tu mente, bórralas todas y quedaría así, ¿sí? Casi sin nada. Ellos son los primeros habitantes, ¿ok? Los pelasgos. A partir de los pelasgos surgen los cretenses, como te dije, y los cretenses van a estar habitando durante un tiempo, durante un largo tiempo, ese lugar. Civilización del Egeo. Mira, te dije, los primeros habitantes fueron los pelasgos, pero con el paso del tiempo le vamos a empezar a llamar cretenses cuando se van desarrollando en la actividad del comercio de navegación, cuando empiezan a fundar ciudades, cuando empiezan a habitar más que todo en la isla de Creta, ¿sí? Por eso a ese tiempo se le conoce con el nombre de civilización cretense. Mira, toda la historia de Grecia nosotros la vamos a dividir en periodos, ¿ya? La vamos a dividir en periodos. Un primer periodo, un primer periodo que se le conoce con el nombre de la civilización del Egeo, que es lo que estamos viendo. Luego de eso vamos a ver un segundo periodo que se le llama la época oscura. La época oscura.
Luego de eso tenemos que ver otro periodo, otro tiempo que se le llama la colonización. Luego de eso vamos a ver la Grecia clásica. ¿Sí? Y cientos de años después va a darse otro periodo que llamamos la época macedónica. ¿Ok? Entonces, toda la historia de Grecia lo vamos a dividir así, en 5 tajadas, en 5 partes, ¿ya? 5 periodos. Civilización del Egeo, época oscura, la colonización, Grecia clásica y los macedónicos. ¿Ya? Todo eso se compone la historia que tenemos que estudiar con respecto a Grecia. Por lo tanto, el primer periodo que tenemos que estudiar con respecto a los griegos es el que tú ves a continuación, la civilización del Egeo. ¿Ok? Por lo tanto, el primer periodo de la historia de Grecia se recibe el nombre de la civilización del Egeo. Y los primeros habitantes fueron los cretenses. Por eso acá dice periodo cretencio-minoico. Ellos existieron hace 3100 años antes de Cristo hasta 1400 antes de Cristo. Se ubicaron en la isla de Creta y su tipo de gobierno recibe el nombre de talasocracia. ¿Por qué el nombre? Porque la palabra talasocracia proviene de gobierno de mar, es decir, que el poder económico que ellos tienen es gracias a la existencia del mar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los cretenses, al ser una isla, se dedican al comercio de navegación, comercializan sus productos a través del gigantesco mar Mediterráneo. Si ellos no tuviesen el mar a su alrededor, no pudieran realizar ese comercio que hace que tengan tantos ingresos económicos. Por lo tanto, su economía se basa gracias al comercio que llevan por el mar. El poder de ellos está en el mar. A eso se le llama talasocracia, poder del mar. ¿Por qué dice sociedad esclavista, profesor? Porque ya entonces ya existían muchas, ya se daban muchas guerras y aquellos prisioneros de guerra eran sometidos a el nivel de esclavos. Se le dice sociedad esclavista no solamente porque tengan esclavos, no 1, 2, 3, 100, no. Tienen que tener una suficiente cantidad de esclavos. Ojo, un pueblo debe tener una suficiente cantidad de esclavos para que sostengan la economía, para que se encarguen de hacer la mayor parte de los trabajos. Cuando nos encontramos frente a un lugar con una gran cantidad de esclavos que sostengan parte de la economía, entonces estamos frente a una sociedad esclavista. ¿Ok? No vayamos a decir que llegamos a un lugar y donde la población es de 100 personas y de repente vemos que tienen 5 esclavos. Ah, no, pues eso no es una sociedad esclavista, sino tienen muy pocos. Pero si tuvieran 40 esclavos, wow, ahí sí, ya esa es una sociedad esclavista. Pues. Se basa en la esclavitud. Entonces, por la cantidad. No a cualquier pueblo podemos decir que es sociedad esclavista. ¿Ok, chicos? Rey Minos. Mira, se le dice, existió en la historia de Grecia antigua, en el tiempo de los cretenses, debió existir un legendario rey llamado Minos. Algunos historiadores dicen que Minos es el nombre de un rey en particular, un rey griego, un rey de la isla de Creta, y que ese rey fue el que gobernó la isla de Creta, por eso que a este tiempo también se le conoce con el nombre de periodo minoico, ¿ya? Debido al rey Minos. Ahora, otros historiadores no están de acuerdo, dicen, no, Minos no fue un rey. Minos no fue un rey que existió en la antigua Creta, no. Minos es un cargo político, dicen otros historiadores. Un cargo político. ¿A qué se refieren? A que según estos otros historiadores, Minos es el nombre que recibe todos los que llegan a ser reyes. Imagínate, tú te llamas Juan y de repente te nombran rey de Creta. Entonces, cuando te nombran rey de Creta, te cambian el nombre. Ya no te vas a llamar Juan, te vas a llamar Minos. Luego de muchos años ya envejeces, mueres y sigue otro rey que se llama Francisco. Francisco ahora toma el poder, pero cuando se convierte en rey Francisco, se le va a empezar a llamar Minos. ¿Me entiendes la idea o no? Según estos otros historiadores, el nombre Minos es un cargo político, es decir, es un nombre que se le da a todos los reyes. Todos los reyes cretenses se les va a llamar Minos, el Minos, es decir, nuestro rey. ¿Entiendes? Eso según otros historiadores. En cambio, según otros historiadores, ¿no? Eso para algunos. Para otros, ¿qué cosa? Para otros, Minos es el nombre de un rey en particular. Existió un rey Minos. ¿Te das cuenta la idea? No te estás confundiendo. Algunos historiadores sostienen de que Minos es el nombre de un rey en particular.
En cambio, otros sostienen de que Minos es un cargo, que todos los que eran reyes se les va a llamar Minos, 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 a todos, ¿sí? A todos. ¿Ok? Queda claro entonces eso, mira. Profesor, ¿por qué dice ahí escritura lineal A? Sucede que cuando Arthur Evans, mira, aquí está su nombre, mira, Sir Arthur Evans. Arthur Evans es un arqueólogo alemán. Arthur Evans fue el que en tiempos de ahora, ¿no? En tiempos actuales, logró descubrir los restos de este pueblo, de los cretenses. Claro, obvio que lo que va a encontrar Arthur Evans son ruinas, ¿sí o no? Date cuenta cuándo existieron, mira, hasta 1400 años antes de Cristo. Si hoy en día estamos en el 2000, entonces tú sumas 2000 más 1400, 3400. Entonces, tú te das cuenta de que este pueblo existió hace más de 3400 años atrás, una barbaridad de tiempo. Por lo tanto, lo que hoy en día se puede encontrar acerca de ellos, ¿qué cosa es? Solamente ruinas, ¿no? Sir Arthur es un arqueólogo, es decir, es una persona que estudia las ruinas y él encontró los restos. Gracias a Arthur Evans es que sabemos que existió en la isla de Creta un pueblo llamado cretense, de que tenían sus ciudades, que se dedicaban al comercio, de que tenían una talasocracia. Lo que sabemos acerca de Creta es gracias a él. Sucede que entre las cosas que se halló, se logró encontrar que ellos ya conocían la escritura, ¿sí? La escritura. Mira, en América no se va a conocer la escritura hasta la llegada de los españoles, allá por 1500 después de Cristo. Alucínate. Acá, este señor te estaba mostrando que los cretenses ya conocían un tipo de escritura 3000 años antes que nosotros, antes que los americanos, 3000 años antes, ellos ya conocían la escritura, mira. Y sucede que el tipo de escritura que Arthur Evans encontró en la isla de Creta es la escritura más antigua que existió en todo Occidente. ¿Entendiste o no? En todo Occidente, es decir, en todo el mundo occidental. Profesor, a nivel del mundo mundial, no, pues, no, cuidado. Primero que nada, no digas eso, mundo mundial. La escritura más, esto ya lo hemos visto en clases pasadas. La escritura más antigua que existió, ¿no? La escritura más antigua que existió es la escritura cuneiforme de los sumerios. Eso tú ya deberías saberlo, clase pasada. Después de la escritura cuneiforme de los sumerios de Mesopotamia, existe la escritura jeroglífica, la hierática, la demótica de los egipcios. Y luego la alfabética de los fenicios. Pero todas estas escrituras son de Oriente. Lo que estamos viendo ahora es Occidente. Y sucede que en Occidente, la más antigua de todas las escrituras fue encontrado en la isla de Creta. ¿Sí? Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y esta es más antigua que la cuneiforme, que la jeroglífica? No, 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 no. Las más antiguas del mundo, las más antiguas del mundo mundial, son las de Oriente. La cuneiforme, la jeroglífica, esas son las más antiguas del mundo. Pero a nivel de la mitad del planeta, de Occidente nada más, la más antigüita aquí es la que se encontró en Creta, la lineal A. Ahora, si tu curiosidad te dice, profesor, ¿y por qué se le llama lineal A? ¿Por qué lineal A? Porque sucede que es la más antigua que se encontró. Entonces, las personas que lo encontraron decidieron ponerle pues la A, porque la A es la que inicia nuestro alfabeto, es la primera. Qué creativos, ¿no? Más adelante van a encontrar un segundo tipo de escritura menos antigua que la lineal A, ya que no sabes qué nombre le van a poner a ese segundo tipo de escritura más antiguo. Claro, pues, le van a poner lineal B. ¿Sí? Lineal B. Y si hubiesen encontrado una tercera menos antigua, lineal C le hubieran puesto, ¿no? ¿No? El punto está que aquí contamos con dos tipos de escritura, la lineal A y la lineal B. La lineal B todavía no la estamos viendo. Aquí, en los cretenses, existe la lineal A. ¿Listo, chicos? Entonces tú ya tienes ya algunos datos informativos acerca de esta civilización que existió en esta isla de aquí, ¿sí o no? ¿No? Se centró principalmente aquí, en la isla de Creta. Aquí surgen los primeros habitantes de Grecia, en la isla de Creta. Dato 1. Los primeros habitantes de la isla de Creta se llamaron pelasgos. Los primeros habitantes, los pelasgos. Segundo,
Esos pelasgos se dedicaban a la agricultura. ¿Ok? Tercer dato. Con el paso del tiempo, la tecnología mejoró, se empezaron a dedicar al comercio, fueron mejorando y desarrollándose, entonces les empezamos a llamar cretenses. Los cretenses, porque la isla se llama así, la isla de Creta. Estos pelasgos de aquí fueron imponiéndose y se les va a llamar cretenses. Dato 4, ya lo tienes en pantalla. El primer periodo se le llama periodo cretencio-minoico. Ubicados en la isla de Creta, realizaron la talasocracia, ¿no? Es decir, un poder que viene del mar. Fueron una sociedad esclavista. Fueron gobernados por el legendario rey Minos, sea una persona o un cargo político. Descubrieron el primer tipo de escritura de Occidente, la lineal A, y el descubridor de los restos de esta civilización que existió hace más de 3100 años, hasta 1400 a.C., fue el alemán Sir Arthur Evans. ¿Es así? Aquí encontramos un cuadro, una pintura con un toro. ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ah? Porque sucede que existe, ellos adoraban al toro, pues. Lo que sucede es que existe una historia mitológica de estos tiempos, conocido como la leyenda del Minotauro. Es una historia, pues, es una fantasía, ¿ya? Es una historia inventada, ¿no? Parte de la mitología griega. En esa leyenda del Minotauro se cuenta de que el rey de Creta llamado Minos, estaba casado con una mujer, con una reina llamada Pasífae. Sucede que el dios de los mares, Poseidón, hipnotizó a Pasífae, a la esposa del rey, para que Pasífae se enamorara de un toro. Sí, mira, para que se enamore de un toro. Lo que sucede es que el rey Minos había intentado burlarse de Poseidón, del dios, pero Poseidón, el dios, se dio cuenta. Y de esa manera Poseidón, quiso cobrársela a Minos. ¿Cómo? Haciendo que su esposa Pasífae se enamore de un toro. Al final Pasífae se enamoró del toro y tuvo un encuentro con el toro, y producto de esa relación con el toro logra tener un hijo. Ojo, esta es una historia fantástica, es una historia inventada, es parte de la mitología, esto no es real. ¿Sí? Los griegos así muchas veces creaban historias muy bonitas, pero también historias muy, muy extrañas, ¿ya? Muy sucias, muy sucias. Eh, y estuvo con el toro. Y producto de ello es que nace una criatura mitad animal, mitad toro y mitad ser humano. Y esa criatura se le va a llamar el Minotauro, pues. Entonces el Minotauro es una aberración. El Minotauro es producto de la relación entre Pasífae, la reina de Creta, con un toro. ¿Por qué? Porque Poseidón la había hechizado. ¿Y por qué la hechizó? En venganza a Minos. ¿Y por qué se quería vengar de Minos? Porque Minos, el rey, se intentó burlar de el dios de los mares, ¿no? De Poseidón. Y así la historia es un poquito extensa acerca de que no podían matar al Minotauro, le crearon un lugar donde encerrar, que es el llamado laberinto del Minotauro. Es una historia extensa, pero que se cuenta en literatura, ¿no? Parte de la literatura. Ahora, ¿cuándo termina toda esta historia acerca de los cretenses? ¿Cuándo acaba todo esto? Cuando desde afuera, desde otro lugar, un nuevo pueblo está apareciendo. Tú ya lo conoces ya porque ya lo leíste ya. Ahí está, mira. Tú ya lo leíste ya. Ese nuevo pueblo que aparece se le conoce con el nombre de los aqueos, mira. Los aqueos. A diferencia de los cretenses, los aqueos son guerreros. Es un pueblo más violento. Los cretenses no tanto. Los cretenses, recuérdate que se dedican al comercio de navegación. Entonces los cretenses son más que todo negociantes, comerciantes. ¿Ya? Acá abajo, ¿qué te dice? Mira, los cretenses. Pero ahí no dice cretenses, ahí dice minoicos. Pero es lo mismo, pues. ¿No te acuerdas que te dije que este periodo se llama periodo cretense o minoico? ¿Por qué se le llama periodo cretense? Porque habitaron en la isla de Creta. ¿Por qué se le llama periodo minoico? Porque ahí debió gobernar Minos, ¿no? Se refiere a lo mismo. Cuando decimos periodo cretense o decimos periodo minoico, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Entonces, acá dice, los cretenses o los minoicos son considerados los primeros navegantes de la antigüedad, los primeros que se hicieron a la mar, ¿no? Y empezaron a navegar por el mar Mediterráneo y con ellos su comercio. Por lo tanto, los cretenses no es que sea un pueblo pacífico, amistoso, de lo más bonito, ¿no? Pero
comparado a los aqueos, sí serían pacíficos. Comparado a ellos, sí. Los cretenses son comerciantes. Los aqueos vienen en gran cantidad, en oleadas, en cantidades vienen, se apoderan de todo este territorio, de toda la parte continental, los aqueos, y empiezan a fundar diferentes ciudades, cada uno, para puedan vivir ahí la población. Y también se lanzan sobre la isla de Creta, vencen a los cretenses desesperadamente, los sobrevivientes desesperadamente huyen y se van aquí, mira, a este lugar. Y aquí van a fundar una ciudad llamada Troya. Ah, profesor, el de la película Troya, y si ese con Aquiles, esa Troya que conocemos, la del caballito, ya, esa ciudad Troya surge aquí y surge con los pelasgos. Y los pelasgos la están creando después de escapar de su tierra, después de escapar de Creta. ¿Por qué escapan? Porque los aqueos, mira la manito, los aqueos han venido, se han empezado a apoderar de todo, han empezado a fundar ciudades y luego atacaron Creta y expulsaron a los cretenses. De esa manera llega a su fin la talasocracia esclavista del rey Minos en la isla de Creta. Todo lo que conocemos, todo lo que encontró Arthur Evans, el alemán, va a llegar a su fin debido a la invasión de los aqueos, un pueblo más guerrero que ahora se va a imponer. Por lo tanto, como los aqueos ahora son los que van a gobernar, entonces ahora se impone un nuevo periodo. Mira, aquí tenemos una imagen de acerca de la leyenda del Minotauro. Profesor, ¿qué significa? Ahí está el Minotauro, sapo, ¿no? Sapo mirando desde lejitos en este gráfico. Y aquí tenemos a un personaje que es el que va a ingresar al laberinto. Este lugar se supone que es el laberinto, su penthouse de Minotauro, que está ingresando a matarlo, ¿no? La imagen está bonito para un meme, ¿no? El toro a lo lejos, ¿no? Escríbele acá algo, ¿no? ¿Quién? ¿No? ¿No? Algo diciendo, ¿no? Él respondiendo quizás, no, la comida, así, pero no es la comida que le estoy trayendo, sino que lo van a matar al Minotauro. Este personaje bien famoso, ¿no? ¿Quién sabrá su nombre? A ver, ¿quién sabe? ¿No? Aquí tenemos otra imagen que está representando también la muerte, ¿ok? La leyenda del Minotauro, mira. Punto, acabamos con esto. Periodo micénico, 1440 a.C., 1100 a.C. ¿Dónde se ubicaron? En la península del Peloponeso. Descubridor, Heinrich Schliemann. ¿Quiénes gobiernan? Las clases altas, se le dice la aristocracia, pero es una aristocracia que le gusta las guerras, por eso aristocracia guerrera. Y al gobernante no se le llama rey, se le llama wanax, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué cosa es todo esto? No entiendo. Por partes. Regresamos acá. Número 1. Los primeros habitantes eran los pelasgos. Con el paso del tiempo, número 2, se les va a llamar cretenses. Los cretenses habitaban de lo más bonito hasta que llegaron los aqueos. Los aqueos invadieron, esto ya te lo he dicho hace unos minutos, ¿sabes? O sea, no me vais a decir, profesor, no, ¿qué cosa está hablando? No entiendo. Estoy repitiendo lo que he dicho hace unos minutos, así que tú atento. 3. Aparecen los aqueos y los aqueos empiezan a fundar ciudades aquí. Y entre todas las ciudades que fundan, la principal ciudad que van a fundar va a estar acá, se va a llamar la ciudad de Micenas. ¿Me escuchaste bien o no? Micenas es el nombre de una ciudad aquea. Y resulta que va a ser la ciudad más importante, es la ciudad más poderosa. De todas las ciudades aqueas, la ciudad de Micenas es la más importante. Luego también sabes que los aqueos vienen a la isla de Creta, vencen a los pelasgos que están acá, perdón, a los cretenses, vencen a los cretenses y los cretenses se van y fundan Troya, te dije. Por lo tanto, la isla de Creta queda en poder de los aqueos. Pero los más importantes aqueos van a estar acá. Este lugar que está acá tiene un nombre. Este lugar que te estoy señalando, mira con la manito, se llama la península del Peloponeso. ¿Ok? La península del Peloponeso. ¿Ok? ¿Sí? Profesor, ¿qué no era la península de los Balcanes? No, cuidado. Mira acá la manito. Desde aquí hasta acá, todo esto se le llama península de los Balcanes. Mira lo que estoy señalando con la mano. Todo esto es península de los Balcanes. Ahora, esta pequeña parte de la península de los Balcanes se le llama península del Peloponeso. A ver, profesor, déjeme entender. O sea, usted me quiere decir que dentro de una península hay otra península. Así es. Dentro de la península de los Balcanes
está la península del Peloponeso, más pequeña. Y sucede que en la península del Peloponeso es donde se encuentran las ciudades aqueas más importantes. La más poderosa, la de Micenas. ¿Ok? ¿Escuchaste bien? Micenas, ya. Ahora sí podemos regresar acá, mira. Por eso que a este segundo periodo se le llama periodo micénico, porque la ciudad de Micenas es la ciudad más poderosa. Ahora, si yo te pregunto en el examen, ¿y qué pueblo es el que inicia el periodo micénico? Ah, profesor, fácil, los aqueos, porque son los aqueos los que van a destruir a los cretenses. Entonces, ahora los aqueos fundan sus ciudades, van a vivir bonito entre todos ellos. Bueno, tan bonito no, porque recuerda que son guerreros, por lo tanto van a haber muchas guerras, ¿ya? Muchas guerras. El punto está de que ahora ya empieza la historia de los aqueos. Ya quedó atrás la historia de los cretenses. Ahora empiezan los aqueos. Y a todo ese tiempo de existencia de los aqueos, a todo ese tiempo se le llama periodo micénico. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? No, periodo micénico. ¿Dónde se ubicaron principalmente? En la península del Peloponeso. Ya te lo dije. ¿Quién descubrió los restos? Es decir, hoy en día, en la actualidad, ¿quién ha descubierto los restos? ¿No? En otras palabras, ¿a quién hay que agradecer que conocemos que hace más de 1440 años antes de Cristo existieron los micénicos? ¿A quién hay que agradecerle? A Henry Schliemann. Este arqueólogo fue el que descubrió los restos. Por ejemplo, mira, aquí tienes un resto muy famoso, la Puerta de los Leones, ¿no? Que es un resto que se ha encontrado acerca de la cultura, acerca de los aqueos, acerca de este periodo llamado micénico. Aristocracia, aristocracia guerrera, ya sabes por qué. Guanas, que es el nombre de los gobernantes, y es en este tiempo que se produce la guerra de Troya. La guerra de Troya. Escritura, la segunda más antigua. La lineal B, te dije, ¿no es así? La segunda más antigua. La lineal A de los cretenses, la lineal B de los micénicos. Profesor, ¿y cómo es eso de la guerra de Troya? Ah, pues la guerra de Troya es un enfrentamiento entre los troyanos. Tú ya sabes dónde estaba Troya. Tú ya sabes que Troya se va a ubicar acá, ¿sí o no? Acá se va a ubicar Troya. Acá. Profesor, a ver, pare su coche, frene un rato, a ver, profesor, dígame. Troya va a estar acá, ya me dijo eso. Pero usted también dijo que Troya fue fundado por los cretenses que habían escapado porque los aqueos habían llegado. Ahora me está diciendo que los aqueos, que ya se apoderaron de todo esto y de la isla de Creta, ahora van a ir contra los cretenses que están aquí, pero que se les llama Troya. Qué espeso, profesora, qué espeso. Así es. Si alguien me está entendiendo, desde cuenta de que la guerra de Troya es un enfrentamiento entre los propios habitantes de este lugar, entre los antiguos griegos. La guerra de Troya es una guerra entre los troyanos, que son los descendientes de los cretenses, ¿no? Contra los aqueos, los que están viviendo aquí en Grecia continental acá. Acá hay muchas ciudades, entre ellas Micenas, la más importante, ¿sí o no? Pero también hay muchas ciudades. ¿Qué es lo que va a pasar? Las ciudades aqueas, cada uno tiene su propio Wanax, su propio gobernante, su propio rey. Los diferentes Wanax van a juntar su poder y juntos van a marchar en gran cantidad con la intención de destruir Troya, que está en este lugar. ¿Por qué la quieren destruir? Porque Troya, que está aquí, controla el comercio entre estos dos mares, entre el mar Egeo y el mar Negro. ¿Sí? Troya controla el comercio aquí. Entonces, las ciudades lo que quieren, para ser exacto, Micenas lo que quiere es controlar eso. Por eso que quiere destruir a Troya. Y todos los aqueos se van a juntar y van a reunir sus barcos y van a invadir Troya. Una larga y prolongada guerra que es muy recordada más que todo por el caballito, ¿no? Los aqueos no podían vencer, entonces crearon un caballo, metieron soldados dentro, el resto del ejército se escondió para hacer creer a los troyanos que se estaban regresando a Grecia derrotados. Los troyanos abrieron las puertas de su ciudad pensando de que ya había acabado todo, encontraron afuera ese caballo y decidieron traerlo a la ciudad, ¿no? Un trofeo de guerra, ganamos, los botamos a los aqueos. Metieron el caballo a la ciudad sin saber que en su interior, como quien dice en su estómago, su interior estaba una gran cantidad de soldados esperando el momento. Llegó la noche, todos están tranquilos durmiendo en su casa,
los que estaban dentro salieron y abrieron las puertas de la ciudad para que ingrese el gigantesco ejército aqueo. Y de esa manera empezó la destrucción de Troya. Los troyanos se defendieron, sí, pero ya pues era muy difícil. Fueron tomados por sorpresa de noche, no estaban preparados, fueron destruidos. Troya arde, es destruido la ciudad de Troya, ganan los aqueos. Esa guerra de Troya es bien famosa por nosotros porque va a ser inmortalizada en dos obras literarias, en dos historias. Debes haber escuchado quizás la obra llamada La Ilíada o la obra literaria llamada La Odisea, que son obras que se le atribuye a Homero, ¿no? A Homero. La Ilíada lo que te cuenta es los últimos años de la guerra de Troya, te habla acerca del caballito, mientras que la Odisea te habla acerca de el regreso después de la victoria. Sucede que a un personaje llamado Odiseo, o también llamado Ulises, ¿no? es el aqueo a quien se le ocurre la idea de crear el caballito. Acabó la guerra, ganaron los aqueos, destruyeron Troya, ahora regresar a casa, ¿sí o no? ¿Qué te cuenta la Odisea? La Odisea te cuenta, te narra la historia de Odiseo queriendo regresar desde Troya a su casa, es decir, a la isla de Ítaca. Quiere regresar. Para eso tiene que cruzar por el mar Mediterráneo, ¿sí o no? Pero sucede que tenía en ese momento como enemigo al dios Poseidón, al dios del mar, y el dios del mar le va a poner un montón de obstáculos. Odiseo va a tener que sufrir, va a tener que vivir muchas aventuras, va a perder a sus hombres, todo para que al final logre llegar, pero le va a costar caro llegar hasta su ciudad, porque Poseidón no quería dejárselo. Entonces la historia de la Odisea te cuenta toda esa travesía que va a vivir Odiseo. La Ilíada te cuenta los finales de la guerra, la Odisea, aventuras de regreso a casa, más o menos. ¿Cómo llega a su fin estos aqueos? Porque el que menos me estará diciendo, profesor, esos aqueos, qué malo, me caen chinche. Esos aqueos primero destruyen a los cretenses y luego se van contra sus descendientes, los troyanos, y destruyen Troya. O sea, todo quieren los aqueos. ¿Cuándo llega a su fin estos guerreros aqueos? Ahí está, pues. Cuando llega un nuevo pueblo. Profesor, otro pueblo más. Los dorios. Los dorios. Los dorios van a llegar en gran cantidad también y van a empezar a luchar y a invadir las ciudades aqueas. Los aqueos, como grandes guerreros que son, se van a defender con todo, pero no van a poder con la superioridad de los dorios. O sea, ¿por qué los dorios son superiores y los aqueos son cancheros? Ellos son de mucha guerra. Ellos saben pelear. ¿Sabes por qué? Porque los dorios estaban trayendo algo nuevo que no se conocía hasta la época. Estaban trayendo consigo las armas de hierro. Es decir, estaban utilizando el metal más resistente en la antigüedad. Armas, espadas, escudos, armaduras hechas de hierro son mucho más poderosas, más resistentes. En cambio, los aqueos estaban todavía en tiempo del bronce. Armas, escudos, espadas de bronce. Y cuando choca un pueblo con la tecnología de bronce contra otro pueblo con tecnología de hierro, es obvio que ellos, los de hierro, van a vencer porque son más poderosos. Los dorios avanzan con sus armas de hierro, sorprenden a los aqueos, y los aqueos, que habían sido los que vencieron a los troyanos y cretenses, ¿sí o no? Y los aqueos son destruidos. Chao, chao, aqueos. Se terminó el periodo micénico. Profesor, entonces si se acabó el periodo micénico, ¿qué empieza ahora? ¿El periodo dórico? No. Ahora empieza esto, la época oscura. Y esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, chicos. En la próxima clase vamos a observar, vamos a desarrollar de la época oscura hacia adelante. Solamente te voy adelantando, hacer como un spoiler, vamos a dar que la época oscura es aquel tiempo de muchas invasiones. Es un largo tiempo de muchísimos años en los cuales una gran cantidad de personas empiezan a invadir lo que es la antigua Grecia. Los dorios, pero invaden, te dije, pero también invaden otros llamados los jonios y otros llamados los eolos. Pero eso me tengo que aprender todo eso. No, no es necesario. Solamente te estoy dando un ejemplo, mira. Dorios, jonios y eolos son el nombre de 3 pueblos diferentes
Y cada uno de ellos tiene cientos de habitantes y de guerreros. Y ellos se abalanzan con todo hacia Grecia. ¡Ay, vamos! ¡Ay! Y empiezan a atacar. Y luego llegan otros dorios. Y luego llegan otros jonios. Y empiezan a avanzar por todo territorio griego. Y es así como vencen a los aqueos. Los borran del mapa a los aqueos. Y estos nuevos invasores empiezan a fundar sus propias ciudades. Por eso acá se dice, pues, que en la época oscura se produce la invasión de los dorios, pero también de los jonios y los eolos, pues. Como hay muchas guerras por las invasiones, entonces no hay avance de la cultura, no hay inventos, ¿no? Por eso retroceso cultural. Sin embargo, lo bueno de la época oscura, de esta época sin cultura, sin desarrollo, lo bueno de este tiempo es que se van a formar las primeras polis griegas. Profesor, eso con lo que empezamos la clase, cuando empezó a hablar acerca de Atenas, Esparta, Corinto, las polis griegas, sí, correcto. Aquí van a nacer recién. Aquí aparece Atenas, aquí nace Esparta. Lo que vamos a estudiar más adelante, aquí recién está apareciendo. Por lo pronto, hasta aquí nos estamos quedando en la clase de hoy, chicos. Espero que hayas atendido y que hayas entendido. Si no es así, repite la clase, repite el video grabado para que puedas entenderlo con calma. Será hasta una nueva oportunidad, chicos. Nos estamos despidiendo. Este fue la primera parte de la cultura griega. Hasta luego. Cuídense.